Realmente estar con ustedes, con Matrimonios en Victoria. La vida es una lucha y ustedes la están haciendo en pareja. Y así es mucho mejor que uno solo. Cuando algo se lleva apoyándose uno con el otro. Quisiera comenzar esta noche, mejor dicho, con la oración del Espíritu de Dios. Y dice así: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, el tema de este día es los desiertos de nuestra vida. Cuando uno oye la palabra desierto, se imagina ese lugar árido, seco, tierra rajada, donde el sol cala un montón, un lugar donde poquísimas veces al año llueve y donde cuesta encontrar alimento, que sí lo hay, y a veces cuesta también encontrar agua, que también hay oasis, pero son zonas muy extensas y zonas donde es difícil vivir. Ese es el primer punto. Cuando uno piensa en un desierto, piensa en esto. Nosotros vamos a tratar esta noche a dos personajes. Los personajes de los cuales vamos a hablar es Moisés, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y a Cristo nuestro Señor, nuestro libertador. Vamos a hablar porque ambos pasaron por el desierto con una misión. Pasaron por el desierto. Vamos a comenzar por eso hablando de Éxodo. Éxodo 2:23. El pueblo clama a Dios porque ya no aguanta. Sucede que José, el que fue segundo al mando en el tiempo del faraón, ya hace mucho tiempo había muerto. Y los israelitas, el pueblo de Dios, se había multiplicado. Y temiendo esto, hicieron que el pueblo se hiciese o lo hicieron esclavo. En esta esclavitud, en este trabajo forzado, en esta situación, están y claman a Dios. Entonces aparece Moisés, que Dios le llama desde la zarza ardiente y le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es un lugar sagrado. Y le encomienda una misión y le dice: y cuando me pregunten quién eres, ¿qué les diré? Diles: yo soy. Y así se va donde el faraón. Y el Señor le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es el planteamiento cuando empieza Moisés. Sucede que varias pruebas para el pueblo porque el faraón no los quiere dejar salir. Muchas plagas. Al final salen y empieza el peregrinar del pueblo de Israel, comenzando en el desierto. Ahí comienzan, porque van camino a la tierra prometida. Pero en el camino, a los 3 días, tienen sed y empiezan a murmurar. Que por qué no salimos, que qué barbaridad, aquí no hay agua, qué ingratitud, y empieza la murmuración. Pero Dios les abastece de agua. Después, otra vez murmuran cuando tienen hambre. Y Dios les da el maná en el desierto. Y durante 40 años comieron maná en el desierto. Y sigue la murmuración porque hablan de Moisés. Siguen murmurando, van camino en el desierto, pero siguen murmurando. Recuerden que cuando un pueblo sale, no solo salen los santos, sale el pueblo. Y en el pueblo viene de todo. Usted imagíneselo, un pueblo, una ciudad donde hay de todo. Pues igual acá,
iban saliendo de todo. Gente buena, no tan buena, gente que mentía, gente que era caprichosa, gente mandona, gente de malas costumbres, gente idólatra. Y este es el punto cuando llegan al ver que Moisés tarda en bajar de la nube, del monte, que está platicando con Dios, 40 días, 40 noches, tarda. Y entonces ellos hacen un becerro de oro. Y ahí empieza la idolatría. A pesar de que vieron los milagros de Dios, a pesar de que vieron que los sacó de Egipto, a pesar de todo el desierto y que cada cosa que pedían, Dios se los satisfacía, hicieron un becerro de oro. Cada prueba era una murmuración, cada paso por el desierto era una crítica, cada paso por el desierto era un renegar de por qué estaban ahí. Allá, aunque éramos esclavos, comíamos y nos hartábamos de carne. La olla estaba llena. Eso dicen en vez de su libertad. Y van haciendo esto caminando por el desierto. Ya cuando hacen el becerro de oro, Dios le dice a Moisés, ya no más. Aquí terminemos esto y a ti te voy a bendecir, pero a ellos ya no. Y viene Moisés, empieza la intercesión de Moisés por su pueblo. Y le dice, ¿qué van a decir de ti? Que lo sacaste de gusto a morir al desierto tú. Y empieza ese diálogo. Ahora bien, entonces Dios dice, ok, te voy a entender, pero cuando hiciste el censo, de los menores de 20 años, los nietos van a ver la tierra prometida, pero de los de 20 para arriba morirán en el desierto por no haber creído, no haber confiado en mí, aunque vieron mis obras. Este es el punto del pueblo de Israel y de un Moisés que va liberando, porque van por el desierto de la vida. Ahora aparece Jesús. Jesús está ya se los digo por si tienen la Biblia cerquita, San Lucas 4:1. Ahora hablando de Jesús, sucede que ya lo bautizó Juan el Bautista. Y cuando sucede esto, el texto que vamos a leer comienza diciendo lo siguiente. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. El Espíritu de Dios guía a Jesús al desierto. Esto es importante, porque cuando uno habla de desierto, normalmente piensa en aquello que no me gusta, que no es de Dios, que no viene de Dios, que no parece de Dios, que no me ayuda en nada, que para qué fui al desierto, no me gusta, solo soy quejas y reniego y pataleo, pero no, aquí a Jesús dice, se dejó guiar por el Espíritu y el Espíritu lo guió al desierto. Estando en el desierto, Jesús dice, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Cuando hablamos de 40 en el desierto, quiere decir mucho tiempo, 40 días, 40 años, 400 años. Ese 40 no es que comienzo el 1 de marzo y termino el 10 de abril. No, no es eso. Es un tiempo que va a indicar muchas cosas y ustedes y yo lo vamos a sacar esta noche. Entonces Jesús es tentado y lo tienta, dice aquí, 3 veces. Y lo tentó durante 40 días. La primera tentación cuando Jesús se siente débil porque no ha comido en su humanidad, tiene hambre. En una necesidad que tiene, el diablo lo tienta.
y le dice, manda a esta piedra que se convierta en pan. Y le dice entonces, Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Muchas necesidades tenemos nosotros, mis hermanos. Cada quien tiene la suya, cada familia la tiene. Hay una necesidad física o una necesidad material que nosotros tenemos. Que me falta esto, que no me ajusta para esto, que como quisiera tal trabajo, que hay una necesidad. Y en esa necesidad, en esa debilidad, a Cristo se le presenta porque Él tiene hambre y le dice, convierte las piedras en pan, porque el diablo sabe quién es Jesús. Y le dice, y sabe que tiene la capacidad de convertir las piedras en pan. La primera tentación. La segunda tentación lo lleva a un lugar muy alto y le dice, te daré el poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas porque me las has entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. La ambición, el poder, el tener, el placer, todo será tuyo si me adoras. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, no estamos conformes como estamos? Queremos más y se convierte aquello en una ambición y en una avaricia. No es que no deba haber un sentido de superación, claro que sí, pero que no ocupe el primer lugar de mi vida. Mi vida son mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, el amor, la compasión, la ternura, el estar con ellos, el hacer el bien. Eso sí es mi prioridad, el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí le dice, todo se me ha sido, tú me lo has dado, le digo, pero yo se lo puedo entregar a quien yo quiera. Pero si te arrodillas y me adoras, le dice Satanás. Y entonces viene Jesús, le dice, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La segunda tentación. Y la tercera lo lleva a Jesús allá a una parte alta del templo en Jerusalén y le dice, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán de sus manos para que tu pie no tropiece. Lo tienta en su divinidad, en lo que Él es. Y le dice, tírate. Dice la Escritura, Satanás se la puede, a veces nosotros no, Satanás sí se la puede. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, y porque dice, le dice el diablo, que los ángeles te van a proteger y que no van a permitir que tu pie tropiece en ninguna piedra. Entonces el Señor le dijo, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos, mis hermanos, dos escenas distintas. Un desierto de los israelitas que los llevan para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Había que pasar por el desierto, sufrieron muchas pruebas, renegaron, murmuraron, se quejaron y no entraron a la tierra prometida, sino los más jóvenes, aquellos que no habían pecado contra Yahvé. Hoy tenemos a un Jesús que está en el desierto llevado por el Espíritu, en donde sufre tentaciones. ¿Qué podemos sacar de estas dos comparaciones? Algunas de ellas muy importantes para nuestra vida. Cuando uno habla de desierto, no es normalmente, porque no es, mejor dicho, no es normalmente, no es que Dios no me quiera. Empecemos por ahí. Dios no me manda al desierto porque dice, te voy a hacer sufrir. No, Dios no es así.
Dios no es así. Dios es bueno. Que permite unas cosas. Esa es otra cosa. Porque a veces por las buenas no entendemos y por las malas sí. Y pasamos por desiertos. Pero cuando pasamos por el desierto, ¿qué actitud es la que tengo yo? O la del pueblo israelita que renegó y renegó y renegó y renegó y no entregó a la tierra prometida, o de un Jesús que estando en soledad, estando seguramente en ayuno porque tuvo hambre, supo estar pendiente de las tentaciones y no sucumbió ante ellas. Este es el punto. El desierto es algo útil en mi vida cuando lo sé aprovechar, porque me puede purificar, que es lo que hizo Jesús, Yahvé con el pueblo de Israel. Al final solo entraron los más jóvenes. También me prepara para la tierra prometida, porque para eso lo sacó. Si Yahvé llevaba un buen objetivo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y me han clamado porque aquí son esclavos y quieren libertad, yo se las voy a dar. Entonces nos prepara también para la tierra prometida. Y también nos prepara para la misión. Jesús va al desierto a prepararse para la misión, porque justo después de venir empieza y dice, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Empieza su vida pública. El tiempo en el desierto le sirvió a Jesús para prepararse para la misión que tenía. Y es nuestra liberación, nuestra salvación. Propagar el reino de los cielos para que conociéramos el verdadero rostro de Yahvé, de su Padre Santo y la misión que él tenía. Porque cuando el hombre peca, se cerraron las puertas del cielo, pero viene Jesús y a través de su sacrificio en la cruz nos abre el cielo para nosotros. Pero también cuando yo voy por el desierto, y eso es importantísimo, cuando yo estoy en un desierto de mi vida, si lo hago bien, descubro quién soy. ¿Y eso qué es? Miren, yo vi una película que se llama Los Vencedores. Y hay dos escenas. La primera es que, porque es de carácter cristiano, la primera que lo agarré ya empezado, solo vi que se llamaba Los Vencedores y me llamó la atención y ya la agarré comenzadita, lastimosamente. Pero la escena que vi era de que un hombre es un profesor o de entrenador de básquetbol y no tiene jóvenes para entrenar, pero tiene una para campo traviesa. Y llega y se ha comprometido a acompañar a su pastor a visitar a un enfermo y van al hospital. Llegando al hospital, pues el pastor entra con el enfermo y él se queda afuera y por una de las cosas, de las casualidades que presentan en la película, entra al cuarto de un hombre. Es un hombre que ya no mira porque es diabético. En su juventud se dedicó a la droga, se dedicó y malgastó su vida y abandonó a su hija. Y pocas palabras se dirigen, pero le dice el entrenador, voy a orar por ti, ¿oíste? Se lo voy a agradecer, le dice el enfermo, ¿verdad? Porque no lo puede ver, porque está ciego, solo lo oye. Vuelven a llegar al hospital y al llegar al hospital se vuelve a meter a la casa de esta persona que es un enfermo, ya casi en sus días finales, pero consciente y creyente, porque ahora que está enfermo, ya ha habido un proceso de conversión en este enfermo, conoce de Dios, sabe de Dios, cree en Dios, acepta a Dios, vive como Dios quiere que viva. Bueno, llega este entrenador y lo visita y le dice, empiezan las palabras entre ellos y le dice el enfermo, mira, tú me prometiste que ibas a orar por mí, lo hiciste. Y el entrenador solo agacha la cabeza y le dice, no lo hice. Y empieza el diálogo entre las dos personas. Y le dice el enfermo al entrenador, ¿quién eres? Le dice.
Ah, fíjate que soy el entrenador de la escuela tal, le dijo, y hago esto, pero hoy solo tengo una niña a campo travieso. No, ¿quién eres? Ah, bueno, estoy casado, le dice, tengo 2 hijos, eh, y en pie. No, ¿quién eres? Y sigue el diálogo de quién eres hasta que le dice, soy un hombre que cree en Dios. Hoy sí, es la respuesta que andaba buscando. Soy un hombre, le dice, que cree en Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por el desierto, pasamos por las pruebas difíciles, por esas cosas que no entendemos, por ese sufrimiento que no tiene alcance, que es un límite que nos parece imposible de sobrellevar sobre la valla y que no cabe en nuestra cabeza, la pena, el dolor, la tristeza, la angustia, el desempleo, la situación difícil, esta pandemia que nos tiene encerraditos. Dios, ¿hasta cuándo? Pero si de esto no aprendo, ¿de qué me ha servido? A este hombre nos podemos referir diciéndole que a través de una pandemia me encontré con Dios. A través de una enfermedad me encontré con Dios. Porque le busqué y lo hallé. O sea que el tiempo de desierto es de utilidad para mi vida. Hermanos, estamos en cuarentena. Y la cuarentena, o los 40 días cuaresma, que es lo mismo, cuarentena, cuaresma, de ahí viene la palabra, me está acercando para el tiempo de Pascua. Nuestra vida es una cuaresma, en donde van a haber tentaciones, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de pasión y de dolor, pero va a llegar el momento de la resurrección. Pues igual nosotros, cuando pasamos por el desierto, lo que le tenemos que suplicar a Dios, que me enseñe a vivir el desierto y que del desierto yo no salga sin haber reconstruido algo nuevo para mi vida. Porque entonces no me sirvió más que para acumular dolor, pero no para sanar el dolor o para enfrentar la pena. Hoy oí a una hermana dando un testimonio lindo. Ella tuvo una hija Down, una niña especial, y desde que la vio supo que era especial. Y la amaron tal cual fue. Pero le duró 13 años nada más. Y dice que se le va a la Virgen y le dice, mamá, tú que pudiste soportar el dolor de ver a tu hijo que lo golpeaban, que lo azotaban, que se caía, que no podías hacer nada, lo ves en la cruz con sufre, cómo sufre y con tanto dolor. Ese dolor que tú tenías no es nada comparado, el mío no es nada comparado con el tuyo. Por favor, ayúdame. O sea, ese dolor de algo me tiene que servir, hermanos. No es fácil y solo no puedo. Nadie puede solo, nadie. No, yo tengo carácter fuerte, eh, yo, mm, el yo no funciona. Aquí funciona Dios conmigo y yo con Él. Aquí funciona Dios con nosotros. Aquí funciona el que los esposos se tomen de la mano. Solo así se puede. Hubo otra escena hablando de esposos donde el entrenador está pasando por malos momentos. Le contesta muy mal a la esposa. Cualquier cosa que le pregunte, le contesta mal y la trata mal. Pero la esposa es tan sabia, siento yo, que se dio cuenta que el problema no era ella, que el problema estaba en el esposo, que algo le estaba pasando al interior del esposo al sentirse fracasado por no tener el empleo que tanto deseaba. Y hay una escena muy linda donde él está en el jardín haciendo algo y le dice a la esposa si va a hacer algo y le dice que no. Entonces regresa la esposa y del garaje toma una silla y la pone a 2,5 metros y se sienta. Se levanta y la pone a 1,5 metros y se sienta. Se levanta
y la pone a 1 metro y se sienta. Se levanta y se pone a medio metro y se sienta. Al final ya se pone cara a él. Y lo que hace la esposa es solo tocarle las mejillas. Y él entendió que estaba actuando mal. A veces podrá ser que no tenga suficiente con las mejillas y haya necesidad de un diálogo. Pero esos desiertos vividos entre los dos son soportables que llevarlo una sola persona. Así que para mí, los desiertos, yo he tenido desiertos, todos hemos tenido desiertos, momentos en que dice uno, ya no más, ya no puedo, ya no aguanto, ya no entiendo, Señor, ¿qué pasó? Sé que me sigues amando, pero mis fuerzas ya no dan. Me imagino que la Virgen ha de haber dicho algo así, ¿verdad? Señor, le ha de haber dicho, he sido obediente contigo toda la vida, pero el dolor de ver a mi hijo ya no aguanto. Y aguantó. Me encanta la piedad cuando se le da en brazos a María, a su hijo Jesús. Y yo digo, cuando me pasan estas cosas, yo digo, Señor, pero si tú sufriste y mamita también sufrió. Y yo quiero escaparme del sufrimiento, porque los israelitas estaban sufriendo, pero no aprendieron la lección. Y sirvió para purificarlos, porque al final solo quedaron los más jóvenes. Pero también me sirve a mí para prepararme para la misión. Ustedes tienen una gran misión. Son padres, son pareja, están para hacer feliz al otro, pero solo pueden hacer si se han encontrado ustedes mismos. Si yo no me hallo, si yo no me encuentro, si yo no me descubro y veo que yo soy enojado, pero ya sé por qué soy enojado. Y voy a tratar ese punto para no perjudicar a mi esposa. O soy tan impaciente, pero reflexionando un poquito y pidiéndole a Dios, ya sé por qué soy impaciente. Le voy a tener más paciencia a mi esposo. Es decir, si yo no me descubro quién soy, no cambio. No entiendo. No procuro ser mejor. Tengo que descubrir quién soy. Cristo sabía quién era. Y ustedes se fijan en las tentaciones, Él le contesta con la palabra de Dios, porque Él sabe quién es. Y le dice, no solo de pan vive el hombre. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dice también, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Entonces, los desiertos, hallémosle el lado proactivo, hallémosle el lado que Dios quiere que le hallemos. Yo no puedo decir de cada vida, pero cuando uno entra en sí mismo, descubre cuál es el desierto o por qué está así, de una mala decisión, de algo que no debió hacer, pero se descubre. Y en pareja, vivirlo es mejor, porque crecen. Ese es el punto. Crecen. No estoy esperando que el otro me haga feliz. No, yo quiero hacerlo feliz. Y la mujer dice, yo quiero hacerte feliz. Así que nosotros, mis hermanos, los desiertos por los que pasemos en la vida, que sean para estar preparándonos, madurando, creciendo, estando con Dios, viendo qué quiere Dios de mí. Dios descubrió que ahí estaba ya la misión a la que había venido, por la que había venido y por la que usted y yo somos salvos. En el desierto les dieron maná para comer porque tenían hambre. Y con eso pasaron 40 años para entrar a la tierra prometida. Nosotros, mis hermanos, tenemos la Eucaristía. Y dice Jesús, no fue
Moisés quien les dio el maná en el desierto. Fue mi Padre Celestial quien se los dio. Y dice también, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El viático es Cristo mismo. Es nuestro, no me gusta decirle pasaje porque no se oye muy bien, pero es mi viático para llegar a la tierra prometida. Así que si estamos pasando por un desierto, examinémonos y pongamos y pidamos la ayuda de Dios. Es difícil sin Dios vivir. Es difícil sin Dios existir. Solo dice el Señor, no, no más oxígeno, no más vida y dejamos de existir. Pero con Dios es otra historia. El sufrimiento vendrá, claro que sí. El dolor vendrá también, pero ahí está Dios. Cuando Jesús nos enseña mucho de la oración. Él en el día predicaba, todo el día, sanaba, curaba, daba de comer, todo eso. Pero en las noches se retiraba con su Padre Celestial, porque era de donde obtenía la fuerza para seguir adelante. Y era Dios. A mí me encanta eso. Siendo Dios, de la misma naturaleza del Padre, y ora todas las noches. Y yo. Entonces, él obtenía de su Padre lo que necesitaba para seguir. Nosotros también necesitamos de Dios para vivir, para entender, para comprender, para aceptarme, para conocerme, para seguir adelante, para descubrir mi misión. Que esta cuaresma sea algo especial en mi vida, no una cuaresma más, sino una cuaresma que realmente me llegue o me lleve a ser mejor persona para hacer de mi hogar un mejor hogar, donde yo llego y hay esa confianza, esa plenitud, ese conversar, ese descubrirse, ese entenderse, ese perdonar que a veces nos es tan difícil. Que la misericordia de Dios pues nos siga ayudando a todos y que no sea que veamos con otros ojos ahora el desierto o los pequeños o grandes desiertos por los que pasamos en nuestra vida. Amén. Paz y bien. Si tienen una pregunta, con el mayor de los gustos, podemos abrir los micrófonos si los esposos nos lo permiten, los esposos Torres. Sí, este es el momento. Si algún